Vamos a ir agregando a los chicos a medida que se van sumando. Van a disculpar mi parpadeo, chicos, pero no sé dónde están mis lentes y creo que mi hijo me los ha perdido. Ya, a ver, chicos, vamos a hablar de esta novelita, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Muy bien. Como ustedes saben, gracias Anderson por el saludo, gracias por la cortesía, ¿no? Siempre es bueno ser cortés, ¿no? Muy bien, ahí tenemos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, aunque no se nota muy bien la parte superior, ¿ya? Pero ya ustedes saben que el título es ese, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El autor es Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? Nacido en Alcalá de Henares, famosa ciudad porque también será escenario de una obra teatral bastante famosa, ¿no? El Cid de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín, ¿ya? Y fallecería el 23 de abril de 1616. Y ha quedado pues esa fecha, el 23 de abril, como un homenaje, como una efeméride para rendirle homenaje no solo a Cervantes, sino al idioma que tanto eh, creció gracias a Cervantes, ¿no? Que tan famosa se hizo, ¿no? Gracias a la novelita de Cervantes, ¿ya? Hay que recordar que Cervantes es llamado con suma justicia el padre de la lengua española por el empleo, ¿no? De más de 23,000 palabras distintas en la composición de dicha obra, ¿ya? Hay palabras, pues, que Cervantes usa y nos deja con la incertidumbre, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Y tenemos que recurrir al diccionario, ¿no? Y eso de alguna manera enriquece, pues, ¿no? No solamente nuestro vocabulario, sino también nuestra comprensión del mundo, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué significa hocicarse? A ver, Anderson, a ver, ¿qué significa hocicarse? ¿Nadie? Ya están buscando en Google, seguro, muy bien. Ya están haciendo su búsqueda, pues, ¿no? En Internet. Por eso se están demorando en responder. Jair, ¿alguna vez, en alguna ocasión te has hocicado? Hocicarse es besarse, ¿no? Besarse con alguien. Viene de hocico, pues, ¿no? Pero claro, con un lenguaje de menor nivel, pues, ¿no? El lenguaje baja de categoría con esa expresión. Como dicen aquí, una especie de jerga, ¿no? De lenguaje popular, ¿no? Expresado por Sancho Panza, ¿no? Hocicarse, ¿ya? Lo que aquí en el Perú podría decirse, ¿no? En el ámbito popular, jetearse, ¿no? De jeta, ¿no? Hocicarse de hocico y jetearse de jeta, ¿no? Entonces Cervantes conocía muy bien el idioma en los distintos niveles, ¿no? El estándar, el superestándar, el subestándar, ¿no? El popular, el coloquial y el, ¿no? Y el de mayor elevación, pues, ¿no? El culto, el señorial. Por eso se dice que el estilo cervantino está vinculado con los tres tipos de registro lingüístico, ¿no? Que presenta nuestro idioma, ¿no? El señorial, que vendría a ser el culto, el popular, representado por Sancho Panza, pues, y el narrativo, ¿no? Que es el que usa quien va relatando los sucesos de la obra, salpicado de figuras literarias, ¿ya? Muy bien. Entonces, Cervantes, cuando fallece, nos deja una fecha que va a servir para rendir homenaje al idioma castellano, ¿no? Al que tanto contribuyó Cervantes y por eso con suma justicia es llamado el padre de la lengua española, ¿ya? A ver, a ver otra palabrita, a ver chicos. Bodorrio, ¿qué significa bodorrio? A ver, Milagros, Jackie, Yair, Anderson, Abel, ¿qué significa bodorrio? Oye, los chicos no están en clase, Carlos, creo, ¿ah? Se han escapado los chicos, han dejado su Zoom encendido.
Ya busqué en Google, ya muy bien. ¿Qué significa bodorrio? Matrimonio fallido, ¿no? Un matrimonio mal concertado, del que no se espera un buen resultado, ¿no? Eso viene a ser un bodorrio, ¿ya? Y eso se termina expresando cuando se llevaba a cabo el matrimonio de Camacho el Rico, ¿ya? Con la hermosa Quiteria, de lo cual ya hablaré más adelante, ¿ya? Pero eso significa bodorrio, ¿no? Cuando un matrimonio está mal concertado, ¿no? Cuando las parejas o cuando la pareja que ha de casarse, pues no está en buenos términos, ¿no? Entonces no se espera que, que resulte positiva esa relación, ¿no? No se espera nada bueno de ese matrimonio, ¿ya? Es una boda que termina contraviniendo, pues, las normas sociales también, ¿no? Eso viene a ser un bodorrio, ¿ya? Bien, regresemos a la novela. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Pertenece al género épico porque es una obra que narra y describe, toda obra que narra y describe una serie de sucesos, pertenece al género épico. Tiene toda la fachada de una novela caballeresca, pero en el fondo, El Quijote de la Mancha tiene un objetivo que es satirizar a las novelas de caballería, tratar de poner fin a las novelas caballerescas. Cervantes estaba, por decirlo así, incómodo con el éxito, ¿no?, de las novelas de caballería y por la lectura que se realizaban de dichas obras que estaban cargadas de fantasía excesiva. Tal era la elevación de la fantasía en las novelas caballerescas que él consideraba el héroe quedaba como un títere, como una caricatura. Normalmente un héroe tiene que destacar por su gran valor, pero si este héroe usa una gran cantidad de elementos fantásticos, o quien narra su historia usa una gran cantidad de elementos fantásticos, espadas mágicas que con tan solo hacer un movimiento en cruz logra vencer pues a sus rivales, entonces ¿dónde está el heroísmo, la valentía del protagonista? Esto quedaría pues reducido, caricaturizado por el empleo de excesivas eh, intervenciones fantasiosas. Por eso Cervantes considera que las novelas caballerescas están ridiculizando el heroísmo del caballero, ¿ya? Y es por eso que intenta burlarse de esas novelas, así como la película Scary Movie, ¿no? Que termina burlando o que terminó burlándose de las películas de terror. Cervantes pues creó un Scary Movie de sus tiempos, ¿no? Un Scary Movie del barroco, que es el Quijote de la Mancha. Ah, no, hay que olvidar ese detalle, ¿eh? Mientras el Lazarillo es una novela del Renacimiento, el Quijote es una novela del barroco, ¿ya? Por eso los contrastes, ¿no? Incluso en la imagen se logra observar el contraste, ¿no? El Quijote flaco, ¿no? Seco de carnes, alto, espigado, ¿no? Montaba pues un caballo. En cambio, Sancho Panza, chato, gordo, ¿ya? Montaba un burro. Uno ha leído, el otro no ha leído nada. Uno usa un lenguaje culto, el otro usa un lenguaje popular. Entonces ahí encontramos los contrastes, las oposiciones. Y las oposiciones o contrastes es un reflejo del estilo barroco, ¿ya? El barroco se vale constantemente de contrastes, ¿ya? Entonces ahí puedes encontrar una de las características del barroco. Bien, presencia de la polifonía. ¿Qué es la polifonía? Cuando hay varios narradores, ¿ya? Hay un narrador principal, un narrador omnisciente que nos cuenta las aventuras del Quijote y de Sancho Panza, pero hay momentos en que ciertos personajes intervienen para contar sus propios sucesos o sucesos que les corresponden a otros personajes. Entonces, la voz principal que nos va dando a conocer la historia termina siendo, pues, por decirlo así, reemplazada por otras voces narrativas. A eso se refiere con polifonía. Varios narradores hay dentro de la historia, ¿ya? Poli, variedad, ¿no? Varios. Fonía, voces, ¿ya? Entonces encontramos varias voces narrativas, ¿ya? Muy bien, no te olvides, ¿ah? Y esto ya ha sido pregunta de examen de admisión. Indique usted una característica destacada del Quijote de la Mancha, la presencia de la polifonía, ¿ya? Muy bien. Y también podríamos decir que en esta novela hay un narrador ficticio, ¿no? Hay alguien que nos cuenta la historia y que es inventado por Cervantes. ¿Cómo se llama el narrador
ficticio en esta novela? ¿Quién es el autor ficcional en esta novela? Porque recuerda que el narrador nos dice, yo estoy contando esta historia, pero el original estaba en árabe. Yo lo único que he hecho es traducirlo, ¿no? Para hacerlo conocido en castellano. Muy bien, Anderson. El autor ficcional, el autor inventado es Side Hamid de Benengeli, ¿no? Así se lee, ¿no? Side Hamid, ¿no? Nombre árabe, Hamid de Benengeli. ¿Ya? Ese sería el ficticio autor, ¿no? Cervantes inventa este autor árabe para hacerle creer al lector que la historia, pues, fue contada originalmente en idioma árabe y hacer creer a los lectores que probablemente la historia fue cierta o fue real. Entonces, nuevamente, la oposición, querer hacernos pasar como real algo ficticio, ¿no? Ese juego entre realidad y ficción también está en la novela, ¿no? Si te preguntan, ¿hay juegos de realidad y ficción en la novela El Quijote de la Mancha? Claro, al hacernos creer que sí deja a mí que es real, ¿ya? Cuando simplemente es otro personaje inventado por Cervantes, ¿ya? Muy bien. Y el estilo cervantino de lo que ya había hablado anteriormente, ¿no? El lenguaje señorial en el Quijote, en personajes, pues, como los duques, personajes cultos, ¿no? Leídos, ¿ya? El lenguaje popular, pues, en Sancho Panza, ¿ya? Y en los diversos personajes de raigambre popular que son referidos en la novela, ¿no? Como los pastores, por ejemplo, que terminan encontrándose tanto en la primera como en la segunda salida, ¿ya? El lenguaje narrativo es el empleado por quien relata la historia, ¿no? Un lenguaje que viene salpicado también con figuras literarias, ¿no? Metáforas, símiles, ¿ya? Comparaciones, ¿no? Muy bien. Eso viene a ser el estilo cervantino, el empleo de tres registros lingüísticos distintos, tres registros lingüísticos diferentes, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿qué es el estilo Cervantes? No vas a responder el estilo de ¿qué es el estilo cervantino? El estilo de Cervantes. No, pues no vas a responder así. Si no, es como si te preguntaran, ¿qué es el pan? Y tú, el pan, pues no. No puedes responder así. El estilo cervantino está vinculado con el empleo de distintos registros lingüísticos dentro de la misma novela, ¿ya? Muy bien. Y si te llegasen a preguntar cómo se aprecia, ¿no?, el lenguaje popular de Sancho Panza, a través de los refranes, ¿no? ¿Ya? Sancho Panza usa de manera reiterada los refranes, ¿no? Que es el reflejo, pues, del saber popular, ¿no? Del conocimiento popular. ¿No? A Dios rogando y con el mazo dando, o cuando ve una boda dispareja, Sancho Panza opina, pues, lo que pensaba su esposa, ¿no? Cada oveja con su pareja, ¿no? Dando a entender que cada quien con su igual, ¿no? Entonces, usaba muchos refranes Sancho Panza. Por eso, en un determinado momento de la novela, el Quijote, pues, se cansa de escuchar los refranes de Sancho Panza y le dice, vaya el diablo, Sancho Panza, ¿de dónde sacas tantos refranes que yo me devano los sesos para encontrar uno y tú ¿no? Los sacas como, ¿no? Como un mago saca, pues, conejo del sombrero. A cada rato estás sacando ahí refranes. No vuelvas a mencionarme ningún refrán más durante el día porque juro que me vas a sacar de mis casillas, ¿no? Ya lo tenía loco al Quijote, la andanada de refranes que constantemente refería Sancho Panza, ¿ya? Muy bien. El uso de contrastes u oposiciones, es decir, lo mismo, ¿ya? El uso de contrastes u oposiciones, ¿ya? Son sinónimos, se aprecian constantemente dentro de la novela, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema de la novela? El conflicto entre el idealismo y el pragmatismo, ¿ya? El conflicto entre el idealismo representado por el Quijote de la Mancha y el pragmatismo o materialismo representado por Sancho Panza, ¿ya? No te olvides que ese es el tema principal, ¿ya? El conflicto entre lo ideal y lo material, entre el mundo de los espíritus y el mundo de los sentidos. A ver, chicos, les pregunto, ¿el mundo del espíritu con qué está asociado más? ¿Con lo material o con lo ideal? Ideal. Claro, el mundo del espíritu está relacionado con lo abstracto, ¿no? Que viene a ser lo ideal. Muy bien. Mientras que los sentidos nos permiten captar
aceptar, ¿no?, la realidad y por ende el mundo material, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Esa también es una manera de definir el tema del Quijote de la Mancha, un conflicto entre el mundo del espíritu y el mundo de los sentidos, ¿ya? Esa también es una manera de hacer referencia a ello, ¿ya? Así que, por favor, están haciendo sus apuntes, ¿no? Me imagino que están ahí haciendo sus apuntes, ¿ya? Sí, profe, pero la clase también es grabada. Sí, pero de todas maneras, pues, quién sabe que en algún momento se cae el sistema o se lajea, pues, tu máquina, ¿no? Entonces, hay que tomar apuntes, siempre, siempre. Hay que tener un as bajo la manga, ¿no? Siempre hay que tener un as bajo la manga, ¿ya? Muy bien. Nunca hay que ser excesivamente confiados, pues, ¿no? Muy bien, Milagros, te felicito, ¿ah? Te felicito, Milagritos. Muy bien. A ver, pasemos a la siguiente imagen. Recuerda que la novela tiene dos partes, ¿ya? La primera parte nos narra la primera y la segunda salida del Quijote, ¿ya? Mientras que la segunda parte nos narra la última salida del Quijote, ¿ya? A ver, tanto la primera como la segunda salida se hace a escondidas. En la primera, el Quijote sale sin que su familia lo sepa. La segunda salida, Sancho y Quijote parten antes de que salga el sol, también sorprendiendo sobre todo a la familia, pues, del Quijote, que no sabía que nuevamente se iba a escapar. Pero en la segunda parte, cuando se narra la última salida del Quijote, la tercera salida, ellos salen a sabiendas de los vecinos y de los amigos y familiares, ¿ya? O sea, la tercera salida, de alguna manera puede decirse que termina siendo aceptada, ¿no?, por los familiares y allegados, sobre todo del Quijote, ¿ya? Muy bien. Ahora, la primera parte se publicó en el año 1605. Esa primera parte nos da a conocer la primera y la segunda salida del Quijote. El Quijote va a salir dos veces. Profe, pero ¿su nombre era el Quijote? No, su nombre no era el Quijote. El nombre del protagonista es Alonso Quijano. Y Alonso Quijano, ¿ya?, un hidalgo de la Mancha que se ha vuelto loco, al que se le han secado los sesos, es un hombre ya viejo, un hombre que frisaba los 50 años, que pasaba, ¿no?, ya de los 50 años. En aquellos años, pues, tener 50 ya era un acercamiento a la ancianidad, porque el promedio de vida no era tan elevado como ahora, que supera, pues, los 80 años, ¿no? Hay partes como Europa donde el promedio de vida está por encima de los 80 años. Aquí en América del Sur, pues el promedio linda los 70, los 75 años, dependiendo de alguno que otro país, ¿no? Pero en aquellos años, estamos hablando del periodo barroco, época de pestes, época de sequías, ¿ya? Entonces, de guerras, de enfrentamientos, el promedio de vida no era muy elevado. Así que un hombre de 50 años, pues ya, ¿no? Ya era un hombre con un pie en la tumba prácticamente, ¿ya? Entonces era un hombre ya mayor, ¿no? Tirando más para anciano que para un adulto mayor, ¿ya? Ahora, el tal Alonso Quijano ha despilfarrado una gran parte de su fortuna, ¿no?, de su hacienda, por así decirlo, comprando una gran cantidad de novelas de caballería, las ha leído a tal extremo que ha empezado a fantasear que él también, ¿no?, es parte de ese mundo. Entonces termina confundiendo la realidad en la que vive con las fantasías de sus lecturas, ¿ya? ¿Algún otro personaje confundió? ¿Algún otro personaje de alguna novela famosa terminó confundiendo la fantasía de sus lecturas con la vida que le correspondía? A ver, imagínate. ¿Qué novelita se te viene a la mente? A ver. Es una novela francesa, ya te di la pista ya. Las iniciales de su autor son G y F. GF. La otra pista, Mario Vargas Llosa. Gustavo Flower. Ya, Gustavo Flaubert, muy bien. Ya, el francés es agudo, ¿no? Es agudo. Las palabras en francés suelen ser agudas, ¿no? Flaubert, ¿no? Flaubert. Gustave Flaubert, ¿no?
¿Y qué novelita en cuestión? A ver, ¿cuál es la novela más famosa? Madame Bovary, muy bien. Profe, ¿por qué se parece Madame Bovary con el Quijote? Porque ella leía muchas novelas románticas, pues. Y entonces empezó a comparar las fantasías, los idealismos de esa novela, ¿ya? Con su mediocre vida diaria, ¿no? Y empezó a sentir insatisfacción, ¿no? Porque comparaba su vida con las grandes vivencias y aventuras que tenían las heroínas de las novelas románticas, ¿no? Entonces, por ese motivo, a Madame Bovary también se le conoce como la señora Quijote, por así decirlo, ¿no? Madame Bovary y el Quijote de la Mancha tienen algo en común, ¿no? Ambos no aceptan el mundo en el que viven, ¿no? No aceptan el mundo en el que viven, ¿ya? Confunden las fantasías de sus obras literarias, de sus gustos literarios, con la realidad, ¿ya? Muy bien. Ahora, el Quijote se hace llamar así, ¿no? Alonso Quijano se hace llamar así tras la lectura de sus novelas de caballería. ¿Ya? Se hace llamar pues el Quijote, saca una vieja armadura de sus antepasados, lo limpia, lo adereza, por así decirlo. Hay partes que están bastante oxidadas y han quedado pues con orificios, con huecos, la armadura, ¿no? Y él termina tapando esos orificios, esos huecos con cartón, ¿no? Dándole por ende una apariencia nada intimidante a sus rivales, ¿no? Sino más bien una imagen bastante ridícula, pues, ¿no? Bastante ridícula. Aparte, una armadura calzaba perfectamente con la musculatura de quien lo vestía. Es como esas ropas stretch que usan los chicos que van al gimnasio, ¿no? Se ponen su ropa apretadita porque tienen con qué llenar esa ropa apretadita. Ahora tú te pones una prenda stretch, ¿no? Y eres flaquito, pues como un fideo que vas a llenar. Esa ropita va a bailar en tu cuerpo, ¿ya? Lo mismo sucede con las armaduras, ¿no? Las armaduras calzaban perfectamente con la musculatura de los caballeros, pero el Quijote era flaco, ¿no? Chupado, macilento, así que la armadura bailaba en su cuerpo, dándole pues un aspecto bastante ridículo, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que esta novelita tiene un personaje un tanto desquiciado, ¿no? Que confunde la realidad con sus lecturas caballerescas. Se sube a un caballo y decide vivir aventuras como un caballero, pero se da cuenta que no puede vivir aventuras como un caballero. A ver, ¿por qué no puede vivir aventuras como un caballero? ¿Quién me dice? ¿Quién responde? ¿Por qué no puede vivir aventuras como un caballero? Le faltaba su acompañante. Porque todavía no era nombrado caballero. ¿Cómo va a vivir aventuras de un caballero si aún no es nombrado caballero? Por eso dice, tengo que buscar a un castillo, porque en un castillo vive un rey, y ese rey me ha de nombrar caballero. Por eso sale a buscar un castillo, pues, para que lo nombren caballero. Pero como está loquito, ve una posada, o sea, un hotel, ¿no? Que se encuentra a mitad del camino, y termina confundiendo en su locura el castillo con ¿no? Confunde la posada con un castillo, ¿no? Y al posadero lo termina confundiendo con un rey. El posadero, al ver que este loco le hace, pues, pasar momentos incómodos con sus huéspedes, decide seguirle el juego para espantar, ¿no? De una vez por todas a este loquito, ¿no? Y después de nombrarlo caballero porque le siguió el juego, el Quijote pues termina partiendo, ¿no? Termina abandonando la posada entre risas y burlas pues de los concurrentes. Pero el Quijote está convencido de que ha sido nombrado caballero por un rey, ¿ya? Recuerda, ¿no? Él confunde pues la realidad con sus fantasías. Propio de un loco, pues, ¿no? Los locos hacen eso, ¿no? Confunden la realidad con la fantasía, ¿no? Fruto de sus alteraciones psicológicas, ¿ya? Por eso muchas veces es bastante verosímil encontrarse un loquito y hallarlo pues conversando solo, ¿no? A veces uno va por la calle y se encuentra con loquitos que hablan solo, ¿no? Que le tiran piedra pues al vacío, le mentan la madre, como si alguien realmente estuviese ahí haciéndoles pues algún tipo de pleito, ¿no? Entonces el Quijote es un loquito, ¿no? Que altera la realidad debido pues a sus fantasías, ¿ya? Una de sus aventuras
cuando todavía estaba solo, es su encuentro con Juan Aldudo y su criado Andrés. El Quijote ya estaba regresando a su finca, porque necesitaba contratar los servicios pues de un escudero, ¿no? Y en ese recorrido de regreso a casa, se termina encontrando con un hombre que había amarrado a su joven ayudante se llamaba Andrés, lo había amarrado a un árbol, lo había desnudado de la cintura para arriba y lo estaba azotando con un látigo, ¿no? Acusándolo de haberle hecho perder una parte de su rebaño, ¿no? Varias ovejas él había perdido y por eso Juan Aldudo se las estaba cobrando a través de este castigo. Y uno de los ideales de la novela caballeresca y por ende de los caballeros es defender pues al indefenso, ¿no? Al que se encuentra a merced de algún abuso o alguna injusticia. Por eso termina amenazando a Juan Aldudo que si no deja de golpear a su criado Andrés, él tendrá que intervenir y poner fin a esta injusticia, incluso quitándole la vida. Juan Aldudo se asusta, ¿no?, ante las palabras del Quijote y promete no volverlo a lastimar. Pero una vez que el Quijote se marcha y se pierde en el horizonte su figura, Juan Aldudo vuelve a amarrar al criado Andrés y lo empieza a golpear con más fuerza todavía. Entonces el Quijote se va convencido de que ha logrado pues algo espectacular, ¿no? Que ha logrado su primera gran hazaña, que ha logrado hacer justicia y se va pues, ¿no?, envanecido con esa idea, pero no sabe que su intervención en búsqueda de justicia ha terminado generando un mayor castigo para su pobre, pues, defendido Andrés, ¿no? Andrés, ante la ausencia ya definitiva del Quijote, terminará siendo, pues, más golpeado todavía por su amo Juan Aldudo, ¿ya? Entonces ahí encontramos, pues, ese conflicto, ¿no?, entre lo ideal y lo real, ¿no? Porque él confía en la promesa que Juan Aldudo le hizo. Tú me has prometido, me has jurado, ¿no? Así como muchos chicos juran, ¿no? Por Diosito que te voy a ser fiel toda la vida, ¿no? Y hay chicas pues que crean en esos ideales, ¿no? Se supone que ha prometido por Diosito me va a ser fiel, me va a ser leal, ¿no? Por Diosito, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que uno sueña, pero la realidad que es otra cosa, ¿no? Claro, yo también podría decir así son las personas. Hay que generalizar, no diciendo varones o mujeres, sino personas, ¿ya? Personas. Hay personas que son así. No digan, hay varones que así son, ¿ya? Personas, ¿no? Porque ya pues nos hemos enterado de lo que le pasó a Will Smith, ¿no? Y quien engañó a Will Smith no fue un varón, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Sí, pues así como hay buenas personas, también hay malas personas. Hay personas leales, hay personas fieles, pero también hay personas desleales e infieles. ¿Ya? Muy bien. Así que eso fue lo que le terminó sucediendo pues al Quijote, ¿no? Creyó haber hecho justicia porque confió en la promesa de Juan Aldo. Bien. Después se terminó topando con unos mercaderes y el Quijote los detiene, ¿no? Porque el Quijote tiene una mujer por la cual vive sus aventuras. Todo caballero tiene una amada, ¿no? Por esa amada vive aventuras, ¿ya? Es como si un caballero sin amada, dice el Quijote, un caballero sin amada es como un árbol sin hojas. No tiene sentido un árbol sin hojas, lo mismo un caballero sin amada. Y él hace referencia a una musa de sus años juveniles, Aldonza Lorenzo, ¿ya? Pero en su imaginación, Aldonza Lorenzo, una labradora bastante vulgar, ¿ya? Aldonza Lorenzo, lo estoy escribiendo en el chat. En su imaginación, Aldonza Lorenzo es la mujer más hermosa, más bella que habita la tierra, ¿no? Y la llama Dulcinea del Toboso. Como ella es oriunda de un pueblo llamado Toboso, la más dulce, la más hermosa, la más bella, Dulcinea, la más dulce, ¿no? La más hermosa, la más bella, la más agraciada. De ahí Dulcinea, ¿no? Dulcinea del Toboso. Pero en realidad Dulcinea del Toboso, pues es una mujer vulgar, tosca, ¿no? De,
de vellos en todo su cuerpo, imagínense, parece Chewbacca, ¿ya? La espalda ancha, ¿no? Un vozarrón, ¿no? Así es Dulcinea en realidad, pero en la imaginación del Quijote, Dulcinea es la mujer más hermosa, es la más bella, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando se encuentra con estos mercaderes, los detiene y les pide que cambien el rumbo y vayan hacia el Toboso. Vayan a ponerse de rodillas ante la sin par Dulcinea y digan que van de mi parte, que yo los he enviado a realizar este peregrinaje por amor a esa mujer. Obvio que los mercaderes no le harán caso. Es más, le terminan pidiendo un retrato de aquella mujer para creer si lo que él dice es cierto. Y para un caballero su palabra basta y sobra. ¿Cómo se atreven a poner en tela de juicio mi verdad, mi palabra? Pagarán caro. ¿Cómo se atreven? Y decidió embestirlos con su animal, ¿no? Con Rocinante, su caballo, con su escudo, que es una adarga, y su lanza, ¿no? Trató de embestirlos. Pero el Quijote termina perdiendo, pues, la conducción de su caballo, termina perdiendo, pues, el ritmo, ¿no? En la conducción de su caballo, y termina cayéndose, ¿no? Termina cayéndose de su caballo, y los comerciantes con los palos, los bastones que tenían al alcance, lo empezaron, pues, a golpear hasta dejarlo inconsciente. Creyéndolo muerto, lo abandonaron, ¿ya? Momentos después pasó un vecino, lo reconoció, lo auxilió y lo condujo a casa, ¿no? Al Quijote y también a su caballo. Y ya en casa, pues lo esperaban su sobrina Antonia, una jovencita muy bonita de 20 años, la ama de llaves, una mujer ya entrada en años, que pasaba los 40, ¿no? Pero también sus amigos, ¿ya? Sus amigos, ¿no? El cura Pedro Pérez y maese Nicolás, pues, ¿no? Que era el barbero, ¿ya? Ellos eran sus más cercanos amigos. Al enterarse, pues, de que Alonso Quijano ha regresado, tratan de socorrerlo, de atenderlo, ¿no? Va a reaccionar después de unos días y durante su inconsciencia, fruto de los golpes recibidos, el cura y el barbero llegan a un acuerdo, ¿no? Quemarle los libros de Caballero. Estos libros son los que han provocado su locura. Así que empezaron a quemarle los libros, salvaron solo unos cuantos, los mejores, ¿ya? Ahí se salva la Galatea, por ejemplo. Cervantes, antes de publicar El Quijote, allá por el año 1585, había publicado una novela titulada La Galatea, ¿ya? Y el cura, pues, termina hablando con el barbero y hablan de lo, de lo talentoso que es Cervantes, ¿no? El autor de la Galatea. Esta novela no la vamos a quemar. También salvan, perdón, El Amadís de Gaula, que es una novela de caballería y que es la primera novela de caballería que se hizo popular en España. Entonces no queman todas las obras, ¿no? Salvan, por ejemplo, El Amadís de Gaula y la Galatea de Cervantes. O sea, Cervantes, a través de sus personajes, se echa flores, ¿no? Porque en vida no tuvo muchos, digamos, admiradores, ¿no? Que hayan apoyado la publicación de su novela. Hay que recordar, por ejemplo, que en esa época lo normal o convencional es que una novela al publicarse contara pues con el respaldo de diversos autores, ¿no? Los autores pues señalaban poemas que rendían homenaje al autor, a la novela y a los personajes, pero Cervantes no tuvo quien encomiara, quien alabara su obra. Por eso él tuvo que crear personajes, ¿no? Tuvo que recurrir a personajes ficticios que alababan su obra. Así, por ejemplo, Babieca le rinde pues unas palabras Babieca es el caballo del Cid, por si no lo saben. Babieca le rinde algunas palabras pues a través de versos a Rocinante, ¿no? El escudero de la Amadís de Gaula le termina rindiendo pues tributo y consejos también a través de versos, a través de poesía a Sancho Panza, ¿no? Lo mismo ocurre con el Amadís de Gaula, que también es un personaje ficticio y que le da pues tributos poéticos al Quijote, ¿no? Así Cervantes, en el prólogo de su novela, pudo presentar poemas, pudo presentar pues homenajes como